Continuamos hablando de inflación en la Argentina, del número de ayer y las perspectivas a futuro. Vamos a hablar con Aldo Abraham, el director ejecutivo de Libertad y Progreso, y está con nosotros. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh? Un placer. Aldo, bueno, contame un poco cómo ves esta situación respecto a seguir bajando la inflación y por otro lado, cuáles son los costos que hay que absorber, ¿no?, para esta toma de decisiones de cara al futuro. A ver, la desaceleración obviamente durante el primer semestre tenía que ser mucho más fuerte que lo que vamos a ver hacia adelante porque venimos de un índice de suba de precios al consumidor de 25%, ¿no? Que es donde hace su mayor impacto, ¿sí?, la destrucción del valor de la moneda que se gestó en el anterior gobierno. Lleva como 9 meses que eso le pegue, de 9 a 18 meses en un país normal, 9 meses que se refleje esa depreciación de la moneda en la Argentina, más o menos, porque nosotros hemos aprendido a reaccionar más rápidamente. Al principio es lógico que le pegue a un conjunto mayor de bienes y servicios, pero después quedan cada vez menos y eso es lo que hemos visto ahora. Hacia adelante todavía quedan algunos precios regulados y también tarifas de servicios públicos que se atrasaron mucho en la anterior gestión para evitar que eso se sumara al impacto que ya se estaba viviendo de Ujú. inflación en términos del poder adquisitivo de la gente, y que ahora hay que recomponerlos y vienen recomponiéndolos lentamente, o sea que algo más de eso vamos a ver, lo cual le va a poner una mayor lentitud a la baja, que tampoco podía seguir siendo de varios puntos porcentuales cuando ya estamos en 4%, ¿no? Claramente, pero en agosto, por ejemplo, justamente por este factor, ¿no?, de que ha habido un aumento de las tarifas, vamos a ver quizás que es 4 y algo, a nosotros nos está dando algo así como 4,4 hasta Ujú. la segunda semana del mes de agosto, nuestro relevamiento, así que va a ser algo más de 4%. Con un poco de suerte y dado que cada vez quedan menos precios regulados y tarifas para actualizar, quizás veamos 2 y 3 en el resto que empiezan, ¿no?, los porcentajes de variación mensual, con 2 o 3 en el resto del año. Ahí, más allá de lo que tiene que ver con el shock o el gradualismo, y más allá de lo que tenga que ver con el anterior gobierno, que es claro la inflación que tenía, digo, ¿cuándo vamos a poder dejar de estar en shock? ¿Vamos a un gradualismo o crees, Aldo, que va a seguir existiendo el shock? Porque, claro, la gente se pregunta, hicimos el esfuerzo todos, era lo que pedía el presidente en campaña, lo cumple en su mandato, pero ¿terminó el shock en la Argentina o no se puede terminar el shock? Mira, lo primero que sí podemos decir es que de un proceso hiperinflacionario hemos pasado que recibió este gobierno, hemos pasado al descenso de la inflación y estar hablando de 4, 2 y 3 en las inflaciones mensuales, lo cual yo creo que ya es un logro. Lo que queda todavía es por tener una recuperación de la economía fuerte. Si es cierto que ya tocó piso en el segundo trimestre, la recesión que heredamos también del anterior gobierno, de hecho, y que se empezó a recuperar en el tercer trimestre. Hay algunos factores que están haciendo que esa recuperación quizás no sea lo fuerte que podría ser, entre ellos el cepo. El cepo, la verdad es que profundiza las recesiones, retrasa las recuperaciones y después funcionan como un lastre, o sea que va a ser mucho más fuerte la recuperación cuando logremos por lo menos pasar a una unificación del tipo de cambio. Y el otro factor es que gran parte de esto que hemos visto como recesión tiene que ver con las expectativas que tenía la gente de que iba a haber una crisis. De hecho, hablábamos de proceso hiperinflacionario en el segundo semestre del año pasado
y eso asustó a la gente y empezó a gastar menos, invertir menos para ahorrar en divisas. Lo mismo hicieron las empresas, ¿no? Tratar de invertir menos. Y ahora hay que demostrarle a la gente que efectivamente va a haber un cambio de rumbo, que vamos a ser un país normal, que no va a haber más crisis en el futuro. Y ahí también tenemos algunas dudas porque los cambios de rumbo económicos y políticos se hacen en el Congreso porque los rumbos económicos y políticos se fijan por leyes, ¿no? Y ahí estamos teniendo pocas señales, diría yo, de convicción de cambio de rumbo. O sea que eso también va a enlentecer el proceso de recuperación que estamos viendo, ¿no? Todavía podemos tener la oportunidad de ver que se empiezan a aprobar más leyes en el Congreso para cambiar el rumbo del país y eso ayudaría muchísimo, ¿no? Aldo, hablamos de control de cambio, por supuesto, y del cepo cambiario. Inicialmente era una mala palabra, inicialmente íbamos a una convergencia de monedas, luego a una dolarización. Escuchamos en el día de ayer que el presidente Javier Gerardo Milei plantea que no está mal tener cepo, que tampoco está tan mal y que se puede convivir. ¿Esto va en contra de las doctrinas que él pregona del libre mercado o es lo que la Argentina hoy por hoy puede hacer? Mirá, más que evaluarlo desde una posición ideológica, yo creo que está demostrado que cuanto más se mantiene un cepo, más complicado de salir, tiene costos económicos, no es gratis. Como tiene costos económicos, también los tiene sociales, ¿no? El hecho de que se haya heredado esta recesión y que haya mandado a la pobreza a un montón de gente y también haya dejado un montón de gente desempleada, no quita que necesitamos una recuperación rápida de la economía para sacar a esta gente de esa situación. Y yo la verdad es que creo que el cepo es un lastre, ¿no? Para una recuperación económica. Así que yo creo que hay que salir a una unificación cambiaria cuanto antes. Eso no implica necesariamente salir del cepo, porque el cepo es mucho más que nosotros no operemos todos en un mismo mercado cambiario, como sucede hoy, que tenemos que operar en otros mercados cambiarios que no son el oficial. Es mucho más que eso, son un montón de regulaciones y restricciones que tratan de volver sostenible lo que no es sostenible, que es un tipo de cambio que se trata de fijar mucho más barato de lo que verdaderamente vale un peso. Y bueno, la verdad es que lo mejor sería salir a una unificación cambiaria y después, en la medida que vaya siendo posible, porque son, es cierto, muchísimas las restricciones y las regulaciones que se impusieron, irlas desarmando de a poco, ¿no? Ir sacando ese cepo, ir del resto que es regulaciones y restricciones, hacerlo de a poco, pero por lo menos deberíamos ir a una unificación cambiaria y eso aliviaría mucho el costo que tiene en términos económicos del cepo. Claro. Aldo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Que tengan buena tarde. Buenas tardes, Aldo Abraham, con nosotros, director ejecutivo de Libertad y Progreso, en la pantalla de Canal E.